Hola a todos, le damos la bienvenida a nuestro primer podcast. Vamos a tener el gusto de conocer a Merlín Sí, y la Biblioteca de Merlín es uno de los más grandes canales de YouTube peruanos y con él vamos a poder tener un podcast sobre el tema de comunicación y cultura en la hermosa Casa Basadre. Muchas gracias, ahí nos vemos. nos vemos por allá. Buenas tardes, estamos aquí en la Casa Basadre, en ese hermoso lugar, obviamente aquí en Tacna, y tenemos un huésped muy especial que ahorita mismo se va a presentar él mismo y para después empezar a conversar un poco. Gracias por estar con nosotros. No, encantado. Yo soy Merlín, creador de contenido en YouTube del canal de la Biblioteca de Merlín. Y bueno, en mis redes sociales también tengo bastante actividad en Instagram, como Merlín Mirror, y la Biblioteca de Merlín también en Facebook, ¿no? Entonces, es un canal de historia, tiene 120 y tantos mil suscriptores a la fecha, y ahorita estoy viajando por algunas regiones del sur, regalando libros porque es la dinámica que suelo hacer a veces cuando viajo. Y bueno, encantado de estar aquí. Ya anteriormente tendría que haber estado, pero se dan las urgencias y todo, así que me da un tiempito de día para poder conversar, ¿no? Estamos en la ciudad de Tacna, ¿no? Claro. Ahora en la casa de Jorge Basadre, aquí donde se ha abierto un museo, un homenaje a él. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las listas, Sí. YouTube, un poco de todo, ¿no? De la comunicación y cultura también, que es el tema justamente de que queremos conversar. Bueno, yo en particular no soy peruano, soy italiano. Me he acercado hace poco, obviamente, a la historia de Perú y quiero, como comunicador, conversar con los dos chicos que ven aquí, porque me interesa mucho descubrir más sobre la cultura peruana, obviamente, y en Tacna también, porque estamos justamente en una casa muy importante para la ciudad de Tacna. Y bueno, vamos un poco conversando. Primero quería preguntar a nuestro huésped, amigo Merlín, cómo actualmente tú ves la situación de la cultura y de la comunicación online, porque es lo que tú haces normalmente, ¿no? Bueno, el tema de la comunicación online era algo que creo ya se veía venir ya desde hace varios años, ¿no? O sea, que haya estado prestando la atención a la evolución de la tecnología desde los 90 hasta la actualidad, sabe que la virtualidad en algún momento tenía que llegar, y ahora con esto del meta que está sacando Facebook, ¿no? De la realidad virtual, yo pienso también en algún momento eso va a ser una realidad, y ahí es donde viene la capacidad del ser humano, ¿no? A adaptarse, ¿no? Porque el secreto de la evolución es la adaptación, Claro. y eso nos corresponde a nosotros, como personas, seres humanos que están dentro de esta cadena biológica tratando de sobrevivir, adaptarse a lo que nosotros nos vamos creando, ¿no? Y una de las aristas allí es también el tema cultural, ¿no? Y bueno, yo estudio historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente tengo 32 años, y he podido ver a lo largo de mi corta o larga vida, pero he podido ver que a veces en el tema cultural uno suele ser muy conservador, ¿no? Eso yo lo he podido ver bastantes veces, ¿no? Es como que, tecnología, ¿no? No, eso solamente es ocio, los libros, ¿no? Yo creo que en el romanticismo del libro hay algo muy bonito, pero también hay algo muy tóxico, ¿no? O sea, el libro es una de las cosas más geniales que hemos podido crear como especie. Humberto Eco decía que el libro era como una cuchara, ¿no? Puedes hacer una eléctrica, una con Bluetooth o con lo que sea, pero siempre el libro y la cuchara, la función va a ser la misma y va a ser la más básica, ¿no? Claro. Pero en estas nuevas etapas de la existencia del ser humano, hay que ya ir pensando, no en sustituirlo, pero sí en hacerlo llegar de otras formas, ¿no? Y ahí es donde vienen estos espacios masivos como las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, que van creando nuevas dinámicas, ¿no? Que nos guste o no, los chicos están muy metidos ahí. Y los jóvenes y los adultos también, ¿no? Mi papá otra vez le he visto ahí viendo videos de Facebook a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, es algo, esta tecnología está comenzando a ser transversal, ¿no? Ya no es como antes que cosas tecnológicas solo para chicos, ¿no? Y los adultos siguen. Lo comienza a ser más transversal y más rápidamente. Y ahí es donde los creadores, o mejor dicho, no creadores, los difusores de cultura, que quizás nos hemos acostumbrado a hacer la chamba haciendo ferias de libros, talleres de teatro, ¿no? Empiecen a mirar hacia otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva ya con miras a una
sofisticación tecnológica, y creo que no va a hacerle daño, más bien va a ser algo positivo, ¿no? Entonces comenzar quizás a quitarnos esa etiqueta de que no, mis tiempos eran mejor, y porque eso no va a llegar a nada. No vas a volver a tus tiempos. Nadie va a volver a sus tiempos. Vas a renegar. Claro, o te adaptas o mueres renegando, pues, ¿no? Claro. Y bueno, los creadores de contenido estamos ahí, a veces luchando contra nuestros propios prejuicios, ¿no? Por ejemplo, yo hace un rato conversaba con ustedes, les decía que TikTok nos está matando, ¿no? Y sonaba como un resentido abuelo, ¿no? Pero también después le digo, ¿no? Pero hay en alguna cabeza, que obviamente ya no seré yo ni será otro de mi generación, quizás en alguna cabeza se le ocurriría cómo adaptarlo a las nuevas generaciones como TikTok, ¿no? Claro. Y ahí es donde pues, se necesita manos, ¿no? Muchas manos que trabajan en eso. Claro, justamente nuestro propósito, como estábamos comentando entre nosotros, que además de la comunicación en sí, comunicación digital, redes sociales, obviamente nuestro interés, nuestro propósito, llegando aquí en Tacna hace poco, hace menos de un año, pero más o menos, es justamente lo de enseñar a los chicos, o no tanto como enseñar, cuanto transmitir lo que se puede hacer con la tecnología, que si bien utilizado obviamente se puede combinar, ¿no? Con la cultura y llegar a crear eventos, por ejemplo, interactivos, a crear eventos que puedan, así como el tema del meta, ¿no? El metaverso de Facebook, que actualmente está de moda, porque obviamente ese es el futuro, obviamente. Como estamos comentando, tenemos que ver cómo podemos comunicar, juntar, ¿no? La cultura con las nuevas formas digitales, ¿no? Con YouTube, hay también Twitch, que probablemente, como estamos comentando, no es muy utilizado actualmente en Perú, pero puede ser una posibilidad, ¿no? Puede ser tal vez el presente y el futuro, porque no sabemos todavía. Claro, es inestable. Es inestable. Exacto. Y bueno, y ese es nuestro propósito, y por eso que estamos creando The Factory, como se llama la escuela, que es un claro homenaje a la pop art, que en Estados Unidos en los 60 obviamente ha sido muy conocida en todo el mundo. Es Andy Warhol, y obviamente también había músicos, había artistas, había escultores, había bailarinos, de todas las artes, ¿no? Todas las artes. Y obviamente el arte muy conectado con la cultura. Y es por eso que, como homenaje a ese tipo de iniciativa, que es justamente la Factory, hemos decidido abrir con mi socio para poder transmitir, como decía antes, todo nuestro conocimiento, ¿no? Todo nuestro conocimiento a los chicos, a los niños, que como que ven en TikTok el único medio para comunicar, pero hemos pensado que TikTok, así como es útil para comunicar, también tiene que ser combinado con algo educativo, exacto, porque yo personalmente lo veo como un medio muy superficial en ese momento. Y claro, tampoco quiero hablar como abuelo porque tenemos, yo también tengo 32 años, entonces no somos abuelos. Entonces, bueno, pero la criticidad, ¿no? Esa es la criticidad que yo he encontrado personalmente por mi experiencia en YouTube, en TikTok, que para mí se puede mejorar mucho sobre ese aspecto, y tal vez podemos sí utilizar TikTok, utilizar Twitch o YouTube también, pero utilizarlo bien, utilizarlo con un propósito, utilizarlo con ¿cómo puedo decir? Con conocimiento, ¿no? Con conocimiento. Sí, buscando la posibilidad, dentro de todo, de generar análisis, ¿no? Una reflexión, no sé, que te pueda transmitir algo positivo dentro de todo. ¿Tú crees que hay como que una receta para que exista un capítulo que funcione? Claro, esto depende de cada segmento, ¿no? En cada segmento, para un público que genera el contenido, busca información que quiera transmitir y esa información que quiera ser escuchada, ¿no? Que hay gente interesada dentro de su nicho, dentro de su segmento, que esté interesada en esta información que tú quieres dar. ¿Tú crees que dentro de eso es una receta que tú dices, ya mira, tú quieres esto, yo te voy a preparar esto? ¿Existe? ¿Cómo generas ese contenido? ¿Cómo armas el guión? Eso... A ver, me vas a decir cuál prefieres que te cuente, ¿eh? A ver. Opción 1, las cerámicas en el Valle de Ichma, 1245, 1500 y algo. Opción 1. Opción 2,
¿Por qué el corazón del hijo de Luis XVI se encuentra en una piedra en estos momentos en la Catedral de San Luis? ¿Cuál quieres que sea? ¿Cuál La quieres? segunda, obviamente. Ahí te generaba interés. Ajá. Ahí te generaba interés. La base sobre la cual yo trabajo los videos es primero en generarte interés. Ahora, ¿por qué yo entendí eso que puede ser un concepto muy obvio? Porque pueden haber cosas tremendamente aburridas como lo que te contaba al inicio, pero que si las sabes contar, le sabes poner una bonita miniatura, le sabes poner un bonito título, te capta, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado la famosa Comuna de París. Tú debes haber escuchado la Comuna de París, ¿no? La Comuna de París es algo que si tú lo lees a secas es aburrido, ¿no? Sí. Es un intento de superar, que los franceses intentaron superar la invasión de los prusianos, no aguantaron mucho tiempo y finalmente, ¿no? Hizo algo, y yo dije, si lo cuento así, historia de la Comuna de París, nadie lo ve. Claro. Y yo le puse el título. El título era, ¿qué pasaría si nos gobernáramos a nosotros mismos, sin políticos? La gente se metió y escuchó la historia de la Comuna de París. Claro. Entonces, la clave, que puede sonar algo tremendamente obvio, pero a veces la obviedad no se ve, ¿no? Estamos ahí como buscando una cosa compleja y no es así. Es navaja de Ockham, ¿no? La solución más evidente es a veces la más acertada, ¿no? Y yo trabajo sobre esa premisa. O sea, trato de buscar lo que te genere la atención. Y una vez que te genere la atención, te meto un tema que puede ser aburrido si te lo tratabas de otro punto, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, yo a veces no manejo una agenda. A diferencia de quizás otros creadores de contenido que sí tienen su agenda de creación de videos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, en mi caso yo me suelo mover a veces por el contexto mismo de la evolución de la historia. Por ejemplo, ya tengo planeado acá la otra semana hacer un video de Ucrania, ¿no? Pero si hubiera planeado esto medio año atrás, no hubiera sido un video de Ucrania, hubiera sido otra cosa, ¿no? Eso uno, y dos, también el interés que me genere a mí crear el contenido. ¿Por qué? Porque acá ya nos habrá pasado, quizás ustedes son comunicadores que trabajan con creatividad y es muy distinto cuando trabajas con algo que te genere inspiración a algo que simplemente es un mandato que tenías que hacer, ¿no? Obviamente el placer de hacerlo te despierta la creatividad. Entonces, si yo quiero hacer, digamos, un video que sé que me va a tomar horas de lectura de sintetización, no voy a trabajar un tema que en ese momento no me sienta con gusto de tratar, porque sé que voy a ofrecer algo pésimo, algo que ni a mí me gusta. Entonces, yo también tengo que despertarme ese gusto. Entonces, es como que un aspecto bilateral, ¿no? Tiene que interesar a mí y esa pasión te la transmite a ti y tú también lo vas a checar. Y bajo esa idea trato de trabajar esto, ¿no? Entonces, si es que me preguntaras, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para hacer este tipo de contenidos? Es el interés. Interés bilateral. Tuyo, porque le tiene que gustar, y un interés para generarle al espectador, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no creo que la historia sea aburrida, ¿no? Yo creo que la historia la han contado aburrida a veces, ¿no? Y porque cuando uno comienza, es como la matemática, ¿no? Cuando tú no le chapas el hilo, o sea, para ti estás haciendo cosas mecánicas, pero cuando le agarras el hilo, te das cuenta que hay una lógica bellísima, hay una estética bellísima atrás de los números, ¿no? Hay coherencias, proporciones, entonces cuando le chapas la lógica al asunto, cuando comienzas a tomar el asunto a la historia, pasa lo mismo, ¿no? Y entiendes la gran narrativa humana, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un tanto enemigo de esta posición de decir, ¿no? Historia del Perú, historia universal, ¿no? Porque finalmente ambos son uno solo, ¿no? El Perú es el resultado de la evolución histórica del mundo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Lo que pasa en Perú también tuvo una repercusión en el mundo. Tú, por ejemplo, que eres italiano, Tacna, tienes mucha tradición italiana aquí, sí, ¿no? En la selva ha habido mucha presencia italiana, cosas como la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Los Boy Scouts, todas estas instituciones que hoy en día vemos tienen influencia europea. Y esa influencia europea existe, en tanto la historia también se desarrolla como tal, ¿no? Entonces, es ver eso, ¿no? Enlazar esos dos grandes relatos, ponerlos en uno solo y captar la lógica, ¿no? Captas la lógica y el resto va cayendo, creo yo, por su propio peso, ¿no? ¿Por qué? Porque te va generando interés, ¿no? Me interesa la migración italiana. Ah, ¿por qué? ¿Qué está pasando en Italia? 1871-70, unificación italiana. ¿Quién es Garibaldi? Garibaldi, ¿no? ¿Quiénes son las familias Rafael? Esto, ¿no? ¿Por qué el Papa se encerró ahí en Roma? Ah, por esto, ¿no? ¿Por qué decía que era una cueva de masones? Ah, había mucha actividad masónica en Italia, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van ignorando y nos van generando un gran relato, ¿no? Que finalmente
te genera el interés. Y el objetivo del canal es ese. Por eso es que yo no he hecho solo historia del Perú, entre comillas, ¿no? Trato cada cierto tiempo de mezclar internacional. Y también tiene que ver algo con la actualidad, porque como estaba comentando, si tú quieres hacer un video sobre Ucrania, una situación política, ¿por qué se está llegando a una guerra tensión, ¿no? Entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania? También tú puedes hacer una historia sobre el pasado, sobre lo que ha llevado obviamente a esa, no digo guerra por el momento, pero creo que... Claro, una tensión muy fuerte, ¿no? O sea, lo que pasa es que también nosotros tenemos una existencia muy urgente, ¿no? Vamos, lo que dice. Y tenemos una existencia líquida, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir rápido, ¿no? Trabajar, cobrar, comprar, trabajar. Entonces, eso nos ha hecho ver cosas como la historia, como, disculpe la palabra, como le decía Hitler, ¿no? Sofisticaciones mariconas del primer mundo, ¿no? Acá hay que llenar la panza, ¿no? Claro. Pensar en democracia, pensar en libertad, pensar en literatura, no, esas son sofisticaciones mariconas del primer mundo, no es de nosotros, ¿no? Cuando realmente no es así, ¿no? O sea, la historia, somos el resultado de ello, ¿no? Y la historia, el arte, las letras han tenido un rol preponderante, y es más, yo me atrevería a decir que esta es la época de la historia más bien en la cual por primera vez se le ha quitado importancia, ¿no? ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, la Iglesia Católica en el Renacimiento sin el arte? ¿No? Hubiera desaparecido. Italia salvó con esto del barroco. Claro, claro. ¿Qué hubiera sido, qué sé yo, ¿no? del mundo de las leyes, si es que quizás los bárbaros, ¿no? Especialmente en el caso de los visigodos, no hubieran conservado el código éurico, ¿no? Entonces, hubiera existido una desaparición. Ha habido a lo largo de la historia una valoración muy fuerte de las letras y de las artes, y hoy en día es como que ya no sirve, ¿no? Es un hobby, ¿no? Lo importante es trabajar, ¿no? Es producir, ¿no? Y eso nos ha llevado pues a una era del cinismo en que no reconocemos lo que nos sucede y esperamos pues un salvador, ¿no? Cuando realmente no claro, son consecuencias que se van repitiendo, ¿no? Son hechos que después de un tiempo se va a volver a repetir. Si uno no es consciente de lo que ha pasado antes, no vas a saber lo que ya pasó y en base a ello tomar decisiones ahora, ¿no? En la actualidad. Y sin ir muy lejos, también se puede ver eso desde el 2000, o sea, no tienes que no irte tan lejos para darte cuenta que hay historia reciente, palpable, que se está volviendo a repetir ahora en la actualidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, nuevamente, incidiendo en el punto anterior, no nos hemos dado cuenta la importancia de la historia. Te cuento una pequeña anécdota, ¿ya? Antes de hacer el canal, yo me recurseaba haciendo trabajitos de investigación para estudiantes universitarios, y una vez, me acuerdo clarísimo esta anécdota, una vez una chica que estudiaba marketing, estaba estudiando marketing, le habían dejado un trabajo, ¿no? El trabajo era que examine la publicidad de la era de Mussolini y la era de Hitler y saque conclusiones a partir de ello. La propaganda. La propaganda, ¿no? Ahí está el famoso Goebbels, ¿no? Claro. Despreciable, criticable, pero sin dudas un tipo muy interesante en tanto creación de propaganda, ¿no? Y yo no sabía mucho en ese momento, me dediqué a leer y vi pues los afiches de la Italia de Mussolini, de la Alemania de Hitler, que artísticamente eran muy estéticos, ¿no? Y yo dije, ahí entendí, ya sé por qué le han dejado esto, ¿no? O sea, es la propaganda hecha arte al mismo tiempo. No la propaganda que tenemos ahora, que es un conglomerado de muchas cosas, que te dice, ponle esto, no ponle esto. No, o sea, por ejemplo, en estas propagandas de convocatorias para soldados de la Primera Guerra, ¿no? El tío Sam señalando que era suficiente, ¿no? Sí. Era suficiente, no tenías que poner únete a la guerra porque iba a haber estos beneficios. ¿No? O simplemente una imagen, a propósito de eso, había una imagen de una mujer vestida con vestimenta italiana, pero de manera italiana, simplemente diciendo salva en el sentido que los italianos tienen que entrar en guerra para poder salvar el país, entonces muy simple, era una imagen muy simple que pero perfecto, ¿no? En esa simpleza estaba la esencia, ¿no? Sí. Y tú tenías que poseer una maquinaria poderosa de propaganda porque tenías que convencer a la gente de entregar a su vida por el régimen. Claro. Y me acuerdo que cuando yo le presento a esta chica su trabajo en mi casa, y yo le pregunto, ¿por qué no lo has hecho tú? Le pregunto, ¿no? Me dice, es que es el curso de historia, no lo voy a llevar en la carrera, no me va a servir en la carrera. Dice, yo necesito diseñar, ¿no? Mentira.
Y ese razonamiento yo lo he visto un montón de veces, ¿no? Sí. No, esos cursos no vienen, yo tengo que aprender a hacer coding, ¿no? Tengo que aprender a hacer Photoshop, ¿no? Y ahí es donde empiezas a disociar eso, ¿no? Empiezas a disociar completamente eso y aparece pues esta deformación de las letras de las artes de las letras como elementos simplemente de diversión o de ocio, Claro, ¿no? claro. Cuando hay una narrativa muy potente dentro del código. Claro, justamente en Lima hay una escuela de comunicación, diseño gráfico que se llama Toulouse-Lautrec. Ajá. Para los muchos seguramente no lo conocen, no lo conocía Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec fue el primer publicista francés en el mundo. Entonces, él empezó, así como después de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él empezó simplemente haciendo publicidades para los locales de París, ¿no? Franceses, por ejemplo, licorerías, donde los intelectuales iban para conversar, ¿no? ¿no? Y eso para decir que Toulouse-Lautrec fue un personaje histórico, ¿no? Fue el primer publicista de la historia del mundo que pero nadie conoce, muy poco conoce. Simplemente los chicos de ahora, como tú estabas comentando, ven como la historia como algo que no es útil. Yo le digo al contrario, como comunicador le digo todo el contrario, porque ahorita, por ejemplo, en Corea del Norte ya está viviendo lo mismo que se ha vivido para el fascismo, para Mussolini, con Hitler, con Alemania y todo, porque la propaganda es la misma. La propaganda, no digo que casi la misma, al contrario, como ideología política es distinta, pero de alguna forma se está viviendo muchos pasos, decimos así, que han pasado en Italia, en Alemania o en toda Europa, porque entonces el nazismo, los nazis pudieron conquistar también hasta España, ¿no? hasta África, ¿no? Sí, la referencia del arte, la historia, tener eso como una noción para seguir creando, es un puente que no lo consideran, y si fuese así, creo que estuviéramos más abiertos como sociedad a aperturar nuevos mecanismos, nuevas formas de comunicar, sabiendo que ya funcionó de esta manera, cómo replantear una versión, digamos, 2.0 para lo que viene ahora, ¿no? Que es tan rápido, es tan ambiguo, Superficial. Sí, tan superficial. Superficial. Claro, la comunicación se está volviendo siempre más rápida, ¿no? Así como por ejemplo el TikTok, estamos conversando. Pero yo creo que el consumidor, así como estamos conversando con varios emprendedores de toda Tacna, de Tacna, se está volviendo muy agresiva, demasiado agresiva, colores, música fuerte, una comunicación súper agresiva, cosa que al consumidor le abruma y aburre y también está cansado, simplemente, el consumidor medio, ¿no? No, claro, yo creo que en cierto modo, todo eso todavía no muero porque vemos que las grandes marcas del mundo, ¿no? Apple, Mac, Windows, iOS, tienen logos muy simples, ¿no? Y que se siguen respetando en realidad los clásicos, ¿no? Pero quizás en el común, ¿no? No se llega a ese punto, ¿no? Es todo muy cargado. Y ahí viene pues la interpretación, ¿no? Porque culturalmente, ¿por qué somos así? ¿No? ¿Por qué le damos la espalda a ese que nosotros pensamos que no es útil? No lo voy a utilizar en mi carrera, ¿no? Y hay un replanteamiento total. El tema es que, por ejemplo, yo creo que tenemos que intentar o probar cambiar la mentalidad, decimos así, del comunicador y también del histórico, ¿no? Peruano, porque se puede integrar muchísimo más entre los dos profesionales, las dos profesionalidades, decimos así, para poder crear algo nuevo, pero haciendo obviamente referencia a la historia. Porque muchas veces utilizando la historia, nociones históricas, tú puedes contar una historia que se pegue mucho más, ¿no? A las personas, porque se identifica mucho más a lo que ha pasado, y ahí puedes ganar también, para así decirlo, como comunicador. Puedes conquistar un público más amplio, desde el papá, desde el abuelo, hasta el más joven, si sabes cómo comunicarla, si tienes el conocimiento para hacerlo. Hay, como tú bien lo has mencionado, el comunicador hoy en día, sobre todo hoy en día, en la que la opinión se está digitalizando, la televidida, una de las herramientas más importantes es el comunicador, ¿no? ¿Por qué? A ver, y viendo con otra pequeña anécdota, ¿no?
Yo cuando estudiaba la carrera de historia, obviamente es una carrera teórica, no tiene parte práctica en sí. Nosotros íbamos muy seguido a coloquios de historia, ¿no? Donde los historiadores presentaban sus últimos avances y todo eso, ¿no? Son temas muy interesantes, pero, pucha, en verdad, los historiadores no son buenos comunicadores. No hay mucha... O sea, para uno que ya está acostumbrado, lo va a entender. Pero yo me pongo en el caso de una persona que no está acostumbrada a ese tipo de cosas, no lo va a entender, le va a aburrir y finalmente lo va a rechazar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, allí en esos coloquios yo me enteré de que en la época del virreinato las peores cárceles eran las panaderías. Y eso uno se queda así, ¿qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿No? Pero sí, hay un estudio del historiador Carlos Aguirre que te explica, ¿no? ¿Por qué la panadería era un lugar que era más temido que la mismísima prisión por los esclavos? Y era porque la panadería trabajaba dos veces al día, que era prácticamente todo el día para la mañana y noche. Estaba en sótanos y las calderas estaban ahí adentro y era un trabajo, pues, el oxígeno te faltaba, era trabajo día y noche, y que incluso los índices de suicidio eran muy elevados allí, y el esclavo prefería 1000 veces que lo azoten a que lo manden a una panadería, porque era un trabajo infernal. Y yo decía, qué genial, ¿no? Pero, ¿cómo le haces entender eso a la gente? ¿Cómo le dices, oye, entre y escuche, ¿no? Entonces, ahí, y que es una propuesta del canal, es llevar ese relato, que es alucinante, al lenguaje popular. Y digan, mira, sí, ¿no? O por ejemplo, que en 1905 o 1902, el Perú vendió ratas. Claro, sí, es una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Sí, que vendimos ratas, ¿no? La gente comenzó a vender ratas al municipio de Lima porque acá estalló una epidemia de peste negra, ¿no? Muy tarde de llevar, obviamente, pero estalló una epidemia de peste negra y que el municipio pagaba 5 soles por cada rata. Y la gente, en lugar de cazar ratas, prefería tener un criadero de ratas. Claro. Dinero, ¿no? Entonces, esas cositas que aparecen en los textos académicos, ¿cómo las sacas? ¿No? Porque incluso hasta los mismos profesores no lo saben. Y te digo porque no lo saben. Yo no creo que no sepan por desidia. No lo saben porque los libros de historia son muy claros. 50, 100, 150, historia de la vida que lleva a 400 soles. El último libro de Valdemar Espinosa, 3 tomos, muy buenos de la tienda de los Incas, 300 soles. Son libros muy caros, ¿no? Y el del profesor tampoco es digamos. Entonces son varios factores que no permiten al académico acercarse hacia un público que es distinto al suyo, ¿no? Y ahí, ¿quién es el nexo, creo yo? El comunicador, ¿no? Pero obviamente un comunicador que tenga rigurosidad académica, o sea, que se base en bibliografía, en ponencias, en coloquios, pero que no sea acartonado, ¿no? Que no sea un exceso de lujo, de pompa, de verso. ¿Dónde estás en campaña? Estás explicando, ¿no? Sí, y sobre todo para poder transmitir a los niños, ahora pasando al tema de la educación remota, digamos que cómo transmites si los niños son tan dispersos ahora, o sea, y con ese tipo de información, ellos están dispersos pensando en TikTok, tal vez mientras el profesor está hablando, y cómo trasladar al docente, porque el docente no estudia comunicación para poder trasladar esa data tan básica al promedio, al niño promedio, ¿no? Eso, ¿cómo tú ves ese aspecto? Ya, acá yo voy a dar una opinión un tanto impopular, ¿ya? En la que sí discutí con mucha gente. Yo no soy muy partidario de que se enseñe historia a muy temprana edad, ¿no? Porque no lo vas a entender, lo vas a asumir como una acumulación de conocimientos y ya, una acumulación de datos y ya, ¿no? Por ejemplo, al niño le haces cantar el himno nacional, pero ¿cuál es la lógica de eso? ¿Cómo haces al niño para explicar la razón de cómo se escribe el himno? ¿O por qué existe un himno? ¿Qué es el nacionalismo? ¿Cómo le explicas el nacionalismo a un niño? ¿No? ¿Cómo le explicas la independencia a un niño? ¿No? ¿Cómo le explicas los valores de la ilustración del siglo XVIII a un niño? ¿No? Entonces, yo siempre he dicho, ¿no?, que esas cosas se deben hacer quizás ya en la pubertad, cuando uno está ya un poquito más despierto y ya empieza incluso a hacerse preguntas muy buenas. Yo trabajo de profesor también, dictando clases, por eso yo digo con todo el conocimiento de causa. Sí. ¿Qué pasó? Sí, quería ver que seguía grabando. Sí, está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, yo he visto más o menos cómo es ese avance
Claro, hay gente que puede discrepar conmigo tranquilamente, pero en mi experiencia, ¿no? Yo podría decir que va de ese modo, pero eso no significa dejar huérfano al niño de contenido histórico. ¿Por qué? Lo que a mí me acerca a la historia es el mito, la leyenda. Mis abuelos, por los que ahorita estoy hospedado, son campesinos tacneños, ninguno de los ha acabado el colegio, pero no conozco un mejor narrador que mi abuelo. Ni en la casa de la literatura, ni en eventos culturales. Fue narrador del mundo que yo me escuché en mi vida, mi abuelo, contándome historias de su pueblo, la gran inundación que ocurrió en Mirabe, ¿no? La inundación también que ocurrió en la laguna de Aricota, ¿no? Las cabezas voladoras. El mito, que tiene una base, en cierto modo, histórica, por algo Ricardo Palma escribe sus tradiciones, es lo que a un niño le despierta la pasión, ¿no? Porque le estás haciendo volar la mente, le estás haciendo imaginar cosas que ¿no? Y lo vas a acercar a ese niño va a buscar más, va a querer más. Sí, ¿no? Es impactante La curiosidad, ¿no? la curiosidad cuando te enseñan en el colegio la historia de la leyenda de los hermanos Aya, y ahí cuando despiertas, o sea, empiezas a leer que un hermano Aya tenía alas y el otro cómo lo traicionó. Y mira, eso lo entendieron primero los videojuegos, ¿no? ¿Cuál es uno de los videojuegos más jugados actualmente? God of War. ¿Qué es God of War? A un grupo de genios se le ocurrió agarrar la mitología griega, mostrarte lo más fantástico y ¡pum! Lanzártelo, ¿no? Assassin's Creed, ¿no? Uno basado en la primera cruzada, ¿no? También han agarrado eventos históricos, lo han lanzado. Bueno, mal que bien, lo han lanzado y está, ¿no? De nuestros tiempos, Age of Empires, ¿no? Sí, sí, sí. Juego de estrategia, lo han avanzado. Yo entendía que un día era William Wallace, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Entonces, al igual que la filosofía como nace en Grecia o el asombro, o el interés, en este caso yo pienso que con un funciona algo similar, ¿no? Un tiempo yo trabajaba también vendiendo libros en una librería ambulante, y los niños, o sea, los padres decían, no, quiero que mi hijo lea Quijote, quiero que mi hijo lea la Divina Comedia. Y yo a veces le preguntaba en joda, ¿no? ¿Tú lo has leído? No, pero mi hijo quiero que lo lea. Tómate el trabajo de leerlo, le digo. Dale 5 minutos, le prestaba, ¿no? Léelo. El padre agarraba. ¿Le entiendes? Le digo, no entiendo nada. ¿Cómo esperas que te entiendas? ¿Te interesa terminarlo? No. ¿Por qué crees que a ti no le interesa terminarlo? Entonces yo le decía, César Toro Montalvo, ustedes son publicidad, César Toro Montalvo, mitos y leyendas del Perú, ¿no? Cabezas voladoras en el desierto, brujas de cachiches, ¿no? Yo leía, ¿qué tal? ¿Te gusta? Sí. Ya. Tienes que leer lo que te gusta. ¿Por qué? Porque al igual que abrir el apetito a un niño para que coma con un caramelo, ¿no? Ese es el camino para que llegamos de ahí se vaya al almuerzo, ¿no? Mostrarle el lado más bonito de esto y finalmente que eso se convierta para él en una necesidad, ¿no? Es como crear un adicto, una cosa así, pero en un sentido positivo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde creo yo va la cosa, ¿no? El aspecto de comunicación. Acá los comunicadores van a jugar un rol brutal, sobre todo ahora que ya la cultura de la fake news ha comenzado a hacerse muy fuerte. Entonces los comunicadores, a partir, creo yo, ¿no? Este va a ser su momento decisivo para forjar algo que queremos que sea, o bueno, para terminar de decir lo que hay, ¿no? Claro, sí. Claro, eso es muy, muy importante nuestro trabajo. Sí, y lo vamos a hacer, obviamente, porque a partir de hace unos días, obviamente, finalmente estamos pudiendo abrir, ¿no? esa academia que va a reunir arte y cultura también. Por eso no vamos a hacer solamente, por ejemplo, talleres de diseño gráfico o talleres de video, sino que también primero vamos a transmitir, ¿no? Cómo se puede comunicar bien, qué son las fake news también, ¿no? Cómo tienen que ser individuadas tal vez para poder, decimos así, combatirlas, ¿no? Pelear contra las fake news, porque eso ha influido muchísimo en la política, sobre todo. Y la forma de ver, porque incluso hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana y se van de crucero para explorar y vivir. Entonces, ese tipo de realidades te deja pensando en qué sociedad estamos convirtiendo, ¿no? ¿A qué estamos llegando? ¿Qué es lo que va a llegar? ¿A dónde está que se dirige la nueva generación, la de mi hija, ¿no? Entonces, por ese lado hay mucho trabajo por hacer. Claro. Hay una película que creo que se llama
Don Luca. Don DiCaprio. Si no mira no. Don Luca. Sí, Don Sí. DiCaprio. Ajá. Entonces, habla de la fake news y cómo esa realidad se está volviendo. Si así es con la ciencia, ¿cómo es con la historia? O sea, ¿no? Entonces es muy potente. Ahí viene también otro grave problema, ¿no? Bueno, mira, si la ciencia es, o sea, las ciencias son duras, ¿no? Es un sí o es un no. Los resultados son sí o no. En la historia no hay eso. O sea, la historia no es una ciencia dura. Yo sé quiénes dicen que no es una ciencia, yo creo que no es una ciencia dura. Pero acá la historia es interpretación. Entonces, si la gente cuestiona un sí o un no claro, imagínate cómo cuestionaría una interpretación. Todavía no hemos llegado ahí, pero estamos camino ahí. Ya están apareciendo personas que están negando hechos de la historia, ¿no? Entonces, eso está que nos lleva a un punto bien crítico, ¿no? Bien peligroso, ¿no? Entonces, países como Perú, que tienen una tradición histórica milenaria, ¿no? Milenaria muy extensa, que pase desapercibido para los propios peruanos es aterrador, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino un italiano que no se enorgullezca de Roma, ¿no? Claro. Por algo, Mussolini incluso quiso hacer la segunda Roma ahí, y salió cualquier cosa. Acá en Perú, por ejemplo, no hay, ¿no? O sea, no, hasta decir, no, soy de origen aymara, no es vergüenza, ¿no? Soy de origen quechua, ¿no? Y ese es desconocimiento puro, ¿no? Es algo que nos han hecho creer, pues, que la historia es algo completamente prescindible y eso forma bastante identidad, ¿no? Algo positivo que puedo decir también, porque no creo que todo tampoco sean noticias malas. Hace unos años se ha abierto la Escuela de Historia de la Jorge Basadre y ahora con Historia como Basadre no tenía Escuela de Historia, pero se ha abierto y hay una generación de jóvenes que estoy teniendo la dicha de conocer y que han visto todo esto y al igual que a ustedes les preocupa, ¿no? Como un lugar como Tacna, con tanta historia, con uno de los hombres más brillantes del siglo XX, con una tradición tan extensa, no se interese más allá de un nacionalismo así muy superficial sobre ello, ¿no? Hay mucha chamba aquí, pero creo yo que no es tarde. Yo creo que no es tarde, pero sí van a necesitar una chamba enorme, ¿no? Y como digo, ¿no? Como les decía al inicio de la entrevista, quizás personas como, bueno, el caso, o de Kevin, que les hablé, o Gianfranco, que son también creadores de contenido, hemos tomado YouTube y Facebook como nuestras trincheras, pero ya se necesita renovación, ¿no? Nuevas cabezas que comiencen a pensar en redes sociales más populares, ¿no? Es curioso por lo que mencionas, porque claro, hablamos de las trincheras que son virtuales en este caso, pero en este momento estamos en la casa de Jorge Basadre, una trinchera física, y nosotros hemos percibido que la mayor cantidad de visitas que tiene en la carta donde dejan su nombre, ¿no? Sí. No son de tacneños, o sea, son de otros lados, claro. Y también muchos extranjeros, ¿no? Que se pasan. Sí. Y claro, podemos pensar que los jóvenes no hay forma que vengan por aquí, a pesar que está frente a la Plaza de Armas y tiene diferentes espacios en los cuales se puede compartir y conversar, ¿no? Tener este tipo de conversaciones que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, si desde ya, en este momento, las trincheras de Facebook, estas trincheras virtuales, hay un trabajo más intenso, me parece, con el hecho de incentivar esta trinchera física que no tiene visita. No sé Yo tengo una respuesta para eso. La burocracia. Yo por eso de un inicio, desde que nos conocimos, dije, yo odio las formalidades, la detesto. Ahora, ¿por qué? Yo tenía antes, trabajaba para una agrupación cultural. Trabajaba para una agrupación cultural en Lima. Uno puede tener muy buenos deseos, ¿ya? Pero el sello acá, la firma acá, no, yo atiendo hasta las 6 nomás, ¿no? Pero es una firma, yo atiendo hasta las 6, ¿no? No, que necesitas este último sello, que no, el secretario se va a almorzar, pero he venido y tengo que regresar a mi trabajo, no, tienes que esperar. No importa. Es una indolencia asquerosa de acá en el ámbito europeo. Con el respeto de todos de los burócratas que sí cumplen bien su trabajo, pero
los con los que yo me he chocado y con los que mi grupo se ha chocado y con los que yo he llegado a conversar, gente con experiencias similares, es terrible. Entonces eso al final nos termina llevando pues a otro espacio, ¿no? Un espacio donde, bueno, la burocracia es hacer un par de clics, ¿no? Un par de clics, aceptar una resolución, colgarlo y depende de la versión de internet, ¿no? Sí, claro. Yo cuánto hubiera deseado también tener un espacio así para poder hacer un evento o algo, pero uno también trabaja, pues, y uno tiene tiempo también para poder hacer sus propias cosas, ¿no? Lamentablemente en este país 100% de la cultura no se puede vivir, es muy difícil hacerlo en todo caso. Y yo decía, no, si yo me voy a dedicar a hacer esto, o sea, voy a tener que descuidar mis otras actividades y escucha, yo también necesito vivir, ¿no? Entonces yo terminé diciendo, bueno, hasta aquí los acompaño, ustedes quizás podrán seguir. Y eso también te lleva en cierto modo a aceptar hasta favores de personas con las que uno no debería contar, ¿no? Porque, bueno, esta es la situación burocrática del país. Sí. Entonces, al final yo opté por un medio digital que intenta llegar a la gente pues con la cercanía de su celular o de su computadora, que funcionó. Y aquí viene algo que a mí a veces me duele un poco, ¿no? Cuando yo tenía las iniciativas siendo Merlín el anónimo, nadie te dice nada, o sea, nadie te dice, oye, acá vamos a hacerlo, ¿no? Pero cuando ya eres, entre comillas, conocido, te abren las puertas, ¿no? Claro. Porque ya eres conocido, y eso no debería ser, ¿no? O sea, hay gente muy brillante que he conocido a lo largo de mi vida que se ha cansado, ¿no? Ya ha tirado la toalla y dice, la siguiente generación será, ¿no? La siguiente generación será. Entonces, yo no conozco la burocracia de acá, de la cárcel de Basadre, pero me imagino que mucha gente que va a ver este video habrá pasado quizás una experiencia similar, ¿no? Que por un sello los han regresado, que por una firma los han regresado, ¿no? Y eso desgasta, ¿no? No solo económicamente, sino también emocionalmente, porque uno dice, pero no estoy haciendo ni siquiera estoy haciendo algo lucrativo para mí, ¿no? Claro. Y eso es lo que más duele, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, es muy, muy importante. Bueno, yo creo que por el momento, muchas gracias, para participar. Gracias también a la fundación para permitirnos, ¿no? Estar aquí, para compartir. Y creo que vamos a seguir colaborando. Sí. Y un gusto, ha sido un gusto. Van a encontrar todos los links para el canal de nuestro amigo Merlín, claramente. Todos los links que comentábamos abajo del video. Y muchas gracias, un saludo desde Tacna para todos los seguidores.